B'Siyata Ishmael. Está escrito en el Talmud que por los pecados entre una persona y su compañero, Hashem no perdona hasta que perdona al compañero. Así está escrito. Hashem nos perdona cuando le pedimos perdón por las cosas que le hacemos a Hashem. Hashem nos perdona. Sí, nos comprometemos, por supuesto, a mejorar nuestros caminos. Hicimos algo con Hashem. Lo aleno. No sé, no puse intención en el Birkat Hamazon. Y yo le pido perdón a Hashem. Le digo, voy a poner más intención en la tefila, en el Birkat Hamazon, en cada verajá, en cada bendición que digo, voy a poner más intención, voy a pensar, no voy a escupir las letras, sino que voy a decir las cosas en voz alta para que si puede escucharme una persona que conteste amén también, en lo posible. Voy a mejorar con Hashem. Hashem nos perdona automáticamente. Pero las cosas con nuestros compañeros, ¿no? Hasta que no perdone el compañero. Y esto nos puede llegar a asombrar y hasta estremecer. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona se arrepienta completamente. Desde la profundidad de su corazón, él se arrepiente, no, y llora, llora. Le salen lágrimas, pero lágrimas de verdad, no lágrimas de cocodrilo, sino lágrimas de verdad. Y él se arrepiente por todo el pasado, se compromete para el futuro. Y entonces, ¿qué pasa? También todo lo que, vamos a decir, a ver, Af, Masim Elu Yehaper Rak Alaverot. Por eso, todo esto que él hace, todo su llanto, todo su arrepentimiento, todo su corazón, esto le sirve para los pecados que él hizo con Hashem, los pecados que él hizo con sus compañeros. Yom Kippur no perdonan hasta que perdone el compañero. Eso es Hashem. Vamos a hacer que la clase sea para un más de todo el pueblo de Israel, todo el que necesite refuá y todos y cada uno, que Hashem nos traiga refuá para todos, con la ayuda de Hashem, refuá Shelema. Y no solo eso, sino que también para los que ya no están, que Hashem eleve sus almas por mérito de la Torah que vamos a estudiar. Todo lo que la persona hace, llora y se arrepiente y se compromete, todo sirve para las cosas que hicimos con Hashem, pero los pecados con nuestros compañeros, Yom Kippur no perdona hasta que perdone el compañero. Así de tremendo. Y no solamente que el arrepentimiento entre una persona y su compañero es difícil, sino que esto trae a veces, lo aleno, trae sufrimientos terribles. Nosotros nos encontramos, a pesar de que este libro fue escrito hace 15 años, en Elul de Tafshin Samach Tet, exactamente 15 años, no puede ser más actual, no puede ser más actual. Nosotros estamos en una generación donde hay muchos sufrimientos. ¿Quién puede decir que no? Una generación donde hay tragedias que nos rodean, cosas nuevas, cosas viejas. Cada mañana no sabemos qué va a pasar. Miren si no, miren si no la gente en Ucrania, miren si no la gente que está aquí en el norte de Israel, en el sur de Israel. Miren si no la gente que estos días están en la península de Florida. Cosas impensables, cosas impensables. ¿Y por qué pasa todo esto? No lo sabemos.
Todas estas cosas que nos persiguen a nosotros, Hashem nos guarde. Y nosotros como Yudim creyentes, hijos de creyentes, tenemos la obligación de preguntarnos por qué Hashem nos hace estas cosas. Y especialmente en la tierra de Israel también, por qué estas cosas. ¿En qué pecamos para que haya decretos tan terribles, tan dolorosos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que arreglar para que toda esta furia, porque no se puede describir de otra manera, todo este enojo de Hashem pase? La Mishnah en el Pirkei Avot nos dice, en el capítulo 2, Dama le mala memeja. Tienes que saber lo que está arriba tuyo. Un ojo ve, un oído escucha, y todas tus acciones están escritas en un libro. Rabbi Haim Voloshin, el Brajá, le explicó esta Mishnah al Derech Drush. La explicó Drush. Hay formas de explicar las cosas: Pshat, Drush y Sod. Pshat es yo leo algo y así como lo entiendo lo explico. Drush es empiezo a relacionar unas cosas con las otras y busco cosas y descubro cosas. Y esto es Derech Drush. El Derech Sod es mucho más complicado, ya tiene cosas muy. Hay que saber mucho, mucho, mucho para poder explicar algo al Derech Sod. Por supuesto, tenemos grandes en el pueblo de Israel que lo pueden hacer. Y la hija de mi me explicó el Derech Drush, explicó esta misma. ¿Qué quiere decir? Sabe lo que está por encima tuyo. Ven y mira, ven y mira las cualidades, la grandeza de las generaciones que nos antecedieron. Cuando ellos querían saber qué es lo que Hashem nos exige, qué es lo que Hashem nos pide, había un ojo que veía. ¿Quién es el ojo que ve? No los adivinos ni los videntes, casi ya no. Un ojo que ve, ¿quién es? El profeta, el Naví. Y que él, como está escrito en el versículo, al profeta lo llaman Roé. Roé, no pastor, sino que ve. No, no, todas estas cosas que hay nuevas ahora, que hay pastores, pastores que se hacen pasar por rabinos y esas cosas. Hasbe Shalom. El Roé es el que ve, no el pastor. Pastor de oveja que vaya con las ovejas, no con nosotros, no a buscarnos a nosotros. El Roé es el profeta y él traía la palabra de Hashem. Le decía a la persona en qué pecó y le enseñaba a corregir su pecado. Cuando se terminaron las profecías en el pueblo de Israel, todavía quedaba el ojo que escuche. Tenemos perdón, el ojo que ve, el oído que escuche. Los Tanaim y los Emoraim, los sabios de la época de la Mishnah y de la Gemara, ellos escuchaban la palabra de Hashem. ¿Cómo? Con el Bat Kol, la voz del cielo. Esto en la época de los Tanaim, Emoraim, los sabios de la Mishnah y de la Gemara. Escuchaban el Bat Kol, la voz que salía del cielo, y que le decían lo que hacer, aunque algunos discutían inclusive con la voz del cielo, como Rabbi Yoshua, o no, Rabbi Eliezer, me parece, en una Gemara discute con la voz del cielo. ¿Qué dijo? Dijo, la Torah está en la tierra. No, Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua. Dijo, Hashem hizo descender la Torá a la tierra y nosotros somos los que dictaminamos la halajá y no escuchamos la voz del cielo. Así dijo Rabbi Yeshua. ¿Y qué dijo Hashem? Mis hijos me ganaron. Pero normalmente se escuchaba la voz del cielo. Rabbi Yeshua era muy grande y él podía decir esa cosa. No todos pueden decir, no todos podían decir esas cosas, como dijo él. Pero también terminaron los Bat Kol. Terminó la época de los Tanaim, Amoraim y terminaron los Bat Kol. Y en las generaciones últimas, donde nosotros no tenemos ni el ojo que ve, ni el oído que escucha, ¿cómo nosotros podemos saber
qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo saber? ¿Cómo sigue diciendo la Mishnah? Y todos tus hechos se van a escribir en un libro. Todo lo que Hashem nos pide a nosotros en todas estas últimas generaciones, todo está escrito en un libro. ¿Y cómo hacemos nosotros para encontrar eso? ¿Quién me ayuda? Todo está en un libro. Nadie me ayuda. Nadie me ayuda. ¿En qué libro está todo? ¿Cuál acabó? ¿Cuál acabó? Muy bien, muy bien. En la Torá está todo. En la Torá tenemos todo. Pero, pero, si nosotros queremos saber qué es lo que se nos pide desde el cielo, entonces tenemos que investigar el Sefer Torah. Pero no todos podemos saber lo que está escrito en el Sefer Torah y decidir por nosotros mismos, investigando en la Torah, cuál es la voluntad de Hashem. Nosotros no podemos hacerlo. Solo podemos leer la Torá con comentaristas, con Rashi, con Orahaim Akadosh, con Seforno, con Iskuni, con Ramban, muchos comentaristas que leí acá, pero de ahí a que podamos entender cuál es la voluntad de Hashem, no es fácil. Pero Baruch Hashem, Hashem nos hizo un regalo muy grande, nos regaló a los grandes de Israel, los grandes sabios de Israel. Ellos nos enseñan a nosotros, desde dentro de la Torá que ya nos muestran el camino que tenemos que seguir. Y entonces, sobre la pregunta de qué tenemos que arreglar por tantos sufrimientos, contestaba siempre Rabbi Aaron Leib Steinman, Sexta Libraja. Cuando se escribió este libro él estaba con vida, por eso lo nombra. Siempre contestaba la misma respuesta. ¿Qué tenemos que arreglar? Ben Adam la Javeró. ¿Qué quiere decir Ben Adam la Javeró? Nosotros tenemos preceptos que son Ben Adam la Makom y Ben Adam la Javeró. Ben Adam la Makom, por ejemplo, cumplir Shabbat. Es un precepto que yo no cumplo con la gente, cumplo con Hashem. Hashem me ordena cumplir Shabbat. Si yo profano Shabbat, estoy pecando contra Hashem, no contra la gente. Mi problema es con Hashem. Pero hay preceptos con las personas, ¿no es cierto? Muchos preceptos que tienen que ver con las personas. Por ejemplo, todo lo que es la shonará, todo lo que es chismes, eso con las personas. Amar al prójimo es un precepto con las personas. Juzgar para bien es un precepto con las personas. No robar es un precepto con las personas. No desear las cosas del prójimo es un deseo con las personas. Hay muchos, es un precepto. Hay muchos preceptos que tienen que ver con las personas y sobre esto Rabí Rubén Karelstein, Sejez Libraja, el maestro de quien escribe este libro, es Rabí Shlomo Levinstein Shlita. Rabí Rubén Karelstein siempre decía que los preceptos entre las personas son fuego. ¿Por qué? Porque yo le digo algo a una persona, la persona escucha, entendió mal, y ahora ya éramos amigos y ahora somos odiados. Una palabra que yo digo, que mi compañero entiende de otra manera, ya está, terminó. No hay amistad, no hay amor, no hay cariño, no hay nada. Somos enemigos a muerte. ¿Y por qué? Él podía haberme preguntado qué quise decir con lo que dije. Yo pude haber explicado qué quise decir con lo que dije y nos hubiéramos entendido bien, pero no. Y no solamente eso, sabemos que hay que jugar para bien. Yo puede ser que no dije las cosas bien, dije algo que tiene dos sentidos y que mi compañero pudo haber entendido mal. Y entonces yo tal vez estaría obligado a explicarle lo que quise decir. Mi compañero tenía que haberme juzgado para bien. Así dice, se está escrito en la Torá, jugar para bien al compañero. Y jugó para mal.
Entonces, todos estamos jugando con fuego y nos estamos quemando. Esto es lo que dice Rabbi Steinman. Ben Adam Lajero, hay que cuidar los preceptos entre un hombre y su compañero. ¿Por qué? Porque esto provoca muchísimos males. No, 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 mi ¿Sabe amor. No, aquí tenemos los dos. qué está pasando? ¿Qué estamos conversando? Bueno, y nos dice Rabbi Steinman, así nos decía Rabbi Steinman, se celebra acá, nos trae una prueba de esto que él afirma. Y nos dice que los sufrimientos vienen por una carencia en la forma de comportarnos con nuestros compañeros. Esto es lo que trae todos los males. Y nos trae el relato que aparece, que contó el Hafez Haim en su ciudad, donde él vivía, en Radín. Ahí vivía una viuda que le faltaba todo. Estaba sola y no tenía absolutamente medios para poder sustentarse. Y ella vivía alquilando un cuarto, una casa, lo que fuera, y la pobreza era muy grande. Y llegó un momento que no tenía cómo pagar su alquiler. El dueño de casa decidió deshacerse de ella, sacarla de la casa. Le pidió que se vaya y ella le pidió piedad. Le dijo que trate de esperarla un poquito, que ella iba a intentar pagarle de alguna manera, iba a buscar la forma de conseguir trabajo o alguna posibilidad para conseguir dinero y pagarle, pero que no la saque a la calle. El invierno de Europa, no sé si alguien lo conoce, yo no lo conozco, pero dicen que es muy fuerte el invierno de Europa, muy frío, mucha nieve, mucha lluvia, mucho viento. Y ella pidió, por favor, que no la saquen a la calle en medio del invierno, congelante. Pero todas las súplicas cayeron en oídos cerrados. Y cuando el hombre vio que la mujer no se iba, ¿qué hizo? Agarró y sacó el techo de la casa. No sé, parece que era el techo desarmable, no sé. Sacó el techo directamente, dejó la casa sin techo para obligarla a irse. Cuando el Hafez Haim escuchó esto, él dijo a las personas que tenía cerca, estoy seguro que esto no va a pasar por el cielo en silencio. Algo va a pasar. No puede el cielo no puede quedarse callado con esto. Pasaron unos años y el sufrimiento llegó a la cabeza de este hombre. El hijo único que tenía se enfermó con una enfermedad muy dura, muy peligrosa. Los médicos no sabían cómo tratar, una enfermedad aparte contagiosa. Y el hijo murió con su enfermedad. Y por cuanto que la enfermedad, como dijimos, era contagiosa, la gente de la Hebra Kadisha se negó a enterrar al muerto. Los que se dedicaban a enterrar muertos no quisieron enterrar a este chico. ¿Por qué? Porque era una enfermedad contagiosa, ellos se podían contagiar. No es como en la época de la corona, que para enterrar a los muertos se usaban traje de astronauta, ¿no es cierto? Pero no había traje de astronauta en la época de Hafez Haim. Entonces ellos no querían enterrar. El padre, así sufriendo, se tuvo que ocupar él mismo del hijo. Tuvo que hacerle la pureza antes de enterrarlo, después envolverlo con la mortaja, con el talit, con lo que fuera, y él mismo cavar la tumba y enterrar a su hijo con sus propias manos. Cuando escuchó el Hafez Haim lo que pasó, ¿qué dijo? Yo sabía, yo sabía que este asunto, este pecado, no se perdona. Preguntó Rabbi Aaron Leib Steinman, se celebra.
¿Acaso en la época de Jafet Haim no había otros pecados? ¿No había gente que profanaba el Shabbat, gente que robaba, no había otras cosas? ¿Por qué justamente con esto el Jafet Haim ve la gravedad y no con otra cosa? Y que dice que esto no se perdona en el cielo. ¿Por qué? Y explicó, no el Jafet Haim, lo explicó el mismo Rabbi Steinman, porque los pecados que son con Hashem, perdón, explicó, sobre todos los pecados Hashem estira, da un poco de tiempo para que la persona haga teshuva, pero por los pecados entre una persona y su compañero, no, no lo hace. Y por eso el Hafez Haim estaba seguro que este pecado, con seguridad, iba a recibir su castigo en este mundo. Hashem no iba a esperar. Puede ser que por los castigos que nosotros hacemos, por los pecados que nosotros hacemos con Hashem, puede ser que el castigo llegue en el mundo venidero. Puede ser. Hashem nos manda al infierno. Bueno, lo aleno que no pase. Pero las cosas que hacemos a nuestros compañeros, el castigo lo recibimos aquí. Hay muchos casos que trae Abraham Elimelech Biderman, trae muchos casos sobre cosas que nosotros hicimos a uno de los compañeros y eso cierra el, la canilla, cierra el manantial de bendición. Las bendiciones se nos detienen porque le hicimos algo a una persona y no le pedimos perdón. Pero no, no es que ahora tengo que salir a la calle y le pido perdón a todo el mundo. Hago una declaración pública, pongo un cartel bien grande o hago pasar un avión con humo que diga, le pido perdón a todo el mundo. No, eso no alcanza. Eso no es pedir perdón. Eso es hacer como si yo pidiera perdón. Yo tengo que buscar a ver si le hice algo a alguien y si le hice algo a alguien, tratar de pedirle perdón en forma sincera. Y de esa forma, ahí se va a lograr que traer la paz al pueblo de Israel. Cuando Kosh Hu se revela ante Moshe Rabenu, nos vamos a otra parte de la Torá, se revela ante Moshe Rabenu en el arbusto que se estaba quemando. Y Hashem le dice a Moshe Rabenu que baje a Egipto para redimir al pueblo de Israel, sacarlo de la esclavitud. Nosotros, ¿qué vemos? Que Moshe intenta a toda costa negarse. Y sabemos por el Midrash que durante 7 días Moshe Rabbeinu se estuvo negando hasta que finalmente aceptó. 7 días discutiendo con Hashem. ¿Qué le dijo? Una de las cosas que le dijo, que está escrita en la Torá, Shlach na beyad tishlach. Envía, por favor, al que en manos del enviado. Envía, por favor, en manos del enviado. No, no soy yo. Nuestros sabios, de bendita memoria, ellos nos revelaron qué significa esta negación. Moshe Rabbeinu sospechaba, ¿qué sospechaba? Él decía muchas cosas. Entre ellas decía que él no era digno. Hashem le mostró una película de todas las generaciones y Moshe Rabbeinu le dijo, a ese tienes que enviar. ¿Quién era ese? Rabbi Akiva. Y Hashem le dijo, no, no, no Rabbi Akiva, yo no voy a esperar hasta que nazca Rabbi Akiva. Ahora, ahora tú tienes que ir. Yo te elegí a ti, pero Moshe Rabbeinu sospechaba que su hermano Aarón, que él era profeta y 3 años mayor que él podía sentirse mal. ¿Por qué? Si Moisés no era el elegido para sacar al pueblo, el hermano Aarón se podía sentir mal. ¿Por qué? Muy simple. Moisés se fue de Egipto en la discusión. En el Talmud, si se fue 20 años, si fue hace 40 años o hace 60 años. Moisés cuando vuelve a Egipto tiene 80 años, cuando saca al pueblo de Israel.
cuando se fue de Egipto, cuando se escapó de Egipto, o tenía 20 o tenía 40. Esa es la discusión que tiene la Gemara. Entonces, vamos a suponer el tiempo menor. 40 años él está fuera de Egipto. ¿Quién es el que dirige al pueblo todo ese tiempo? Aarón a Cohen. Aarón dirige al pueblo durante 40 años y de repente ahora aparece Moshe Rabbeinu y dice, hola, acá estoy, vengo a sacar al pueblo. ¿Dónde? Hola, acá estoy, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Me dejaste a mí solo acá, cuidando de todo el pueblo, y tú te fuiste. Y no solo eso, ahora él viene a sacar al pueblo de Egipto. O sea, no puede sentirse mal por esto, de que Moshe haya sido elegido para salvar al pueblo. Después vemos que Hashem le dice a Moshe, le asegura a Moshe que Aarón va a estar feliz de que sea Moshe el elegido, y Moshe finalmente acepta. Pero antes, no aceptó antes. Pregunta a Rav Shach, el pueblo de Israel, ¿qué estaba pasando en Egipto? ¿Qué es lo que pasaba en Egipto? ¿Qué pasaba en Egipto? Estaban sufriendo, estaban en la mitad de las plagas. Por cada día que pasaba en Egipto, el pueblo de Israel, había más muertos, había más golpeados, había más heridos, había más sufrimientos. ¿Cómo es que Moshe Rabbeinu se niega? ¿Cómo se puede negar ante todo esto permitiendo que el pueblo siga sufriendo? Los sufrimientos que sufría el pueblo no se pueden explicar con palabras. Y viene a Hu y le dice a Moshe Rabbeinu que se terminó el tiempo del destierro en Egipto y ahora, vamos, tú vas a sacar al pueblo. ¿Cómo es posible que, por una sospecha que tiene Moshe Rabbeinu, de que tal vez Aarón se va a sentir mal, entonces él se permite que este sufrimiento terrible continúe? A esto lo llamamos sensibilidad, a esto lo llamamos que Moshe Rabbeinu está haciendo las cosas bien. ¿Quién va a contestar esto? Rav Shach mismo preguntó y él va a contestar. Moshe Rabbeinu sabía que no era posible sacar al pueblo de Israel de Egipto con un pecado. Si él pecaba haciendo sufrir a Aarón, provocándole una herida al hermano, esto no iba a ayudar al pueblo de Israel para que salga de Egipto. Por más que querramos, el pueblo de Israel no iba a salir. Si yo no puedo hacer una misión tan grande como redimir a todo el pueblo de Israel, no lo puedo hacer por medio de un pecado. Es una cosa imposible. Por eso, por eso, si Aarón sufre un poquito, porque Moisés es el elegido para salvar al pueblo, entonces no va a poder salvarlo. Y este era el motivo por el cual Moshe Rabbeinu dijo, envía en manos del que debe ser enviado. Y agregó Rasha, ¿y qué hubiera pasado si en verdad Moshe Rabbeinu no decía esto? No decía esto, sino que él aceptaba. Es algo lógico, ¿no es cierto? Si cualquiera de nosotros viene a Hashem y nos dice que tenemos que hacer alguna cosa, ¿la vamos a hacer? Hace falta que venga Hashem. Viene un rab muy importante, ¿sí? Un rab muy importante, eh, rab Silverstein, por ejemplo. Rab Isaac Silverstein, Shlita. Viene y le dice a uno de ustedes, mira, tú tienes que estudiar Torah todos los días. ¿Qué voy a hacer? Seguro voy a estudiar Torah todos los días, ¿no es cierto? Parece que Rab, no me sale el nombre ahora.
Ay, ¿por qué no me sale el nombre ahora? Rand del Bendín de Ramírez y Karelitz. Arabizel. Parece que no es tan importante. Porque a mucha gente le dijo que tiene que estudiar todos los días y no me estudia todos los días. Pero bueno, esa será otra cuestión. Pues viene Ralph Silverstein, uno de los gedoleador, y nos dice a uno de nosotros que tenemos que estudiar todos los días. ¿Le vamos a hacer caso o no? Seguro que le vamos a hacer caso. Seguro le vamos a hacer caso. Más y más si viene Hashem y nos dice algo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Sí, a Moshe Rabbeinu no entendemos. Moshe Rabbeinu todo discutiendo 7 días con Hashem, no entendemos. Pero, ¿qué hubiera pasado si Moshe Rabbeinu hubiera aceptado de inmediato? Y esto es algo, esto es una bomba. Esto es algo que no lo había escuchado nunca. Puede ser que lo haya leído esto, si el libro lo tengo hace 15 años, puede ser que lo haya leído y que no lo entendí. Pero ahora, por mérito de ustedes, yo lo entendí. Esto no escuché nunca y esto es impresionante, impresionante. ¿Qué hubiera pasado si Moshe Rabbeinu hubiera aceptado de inmediato? Hashem le dice, ve a sacar al pueblo de Egipto y Moshe Rabbeinu acepta y lo va a sacar. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? ¿Nadie cree nada? Bueno, yo les dije, es una bomba. Yo no hubiera salido. ¿Qué no hubiera salido? No, eso lo dijimos antes que nosotros pensamos, que eso es lo del pensamiento de Moshe Rabbeinu, que si hubiera una posibilidad ¿de qué? De que Moshe Rabbeinu piensa que si él va a herir a Aarón, lo va a hacer sentir mal a Aarón, porque él llega como diciendo, aquí estoy yo, vengo a sacar al pueblo, y tú no, lo voy a sacar yo. Si Aarón se siente mal, entonces esto es un pecado que no me va a permitir traer al pueblo de vuelta. Pero no vamos a pensar en eso. Ya vemos que la realidad es que Aarón se puso feliz de que Moshe venga. Así que no pensamos en esa posibilidad. ¿Qué hubiera pasado si Moshe Rabbeinu enseguida él acepta lo que Hashem le ordena? Es tremendo, es algo tremendo, es algo imposible de que se nos pueda ocurrir una cosa así. Esto ya se le ocurrió al Marán Rosh Yeshive, el Lázaro no me acuerdo todos los nombres, tiene varios nombres, el Lázaro Shach, el Lázaro Min Shach, eh, Gadol Ador, falleció hace 20, luego 23 años. Uno de los goleadores muy, muy grandes. Y a él solo se le puede ocurrir una cosa así. Pero es algo tremendo. Ay, cuántas posibilidades, pero no, 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 no. No, yo digo que a él solo se le puede ocurrir. ¿Qué nos dice Rav Shach? Si él hubiera descendido directamente a Egipto, hubiera aceptado, porque Hashem le ordenó, yo puedo discutir con Hashem, yo no puedo discutir con Hashem. ¿Quién soy yo para discutir con Hashem? Si Moshe Rabbeinu hubiera bajado directamente, no hay ninguna duda de que de que Akadosh Baruj Hu le hubiera detenido a Moshe Rabenu y le hubiera dicho, no, no, tú no puedes ir, y que iba a mandar a otro en su lugar. ¿Por qué? Porque si no le importa a él la posibilidad de que puede dañar a una persona, entonces esa persona no es digna para traer la redención. No es digna. Le dice que era impresionante. Es impresionante realmente. Rabbi Shalom Shivadron, ese es el libro acá. Él era conocido como un disertante que él deshacía los corazones de las personas en una forma especial. En determinada época le pidieron dar una disertación en una yeshiva. ¿Por qué? Porque el disertante que acostumbraba dar las disertaciones en la yeshiva, en los guías de la yeshiva, él estaba ausente por un tiempo, y entonces le pidieron a Rabbi Shalom Shevadron que lo reemplace. Cuando volvió el Mashiach, fueron los alumnos, le pidieron a Rabbi Shalom
si él podía seguir dando las disertaciones para ellos, porque ellos sentían que esto los fortalecía y que les hacía muy bien. Eh, a pesar de que ellos podían escuchar también al Mashiach, que ya había vuelto, él podía volver a ocupar su lugar. Ellos decían que las disertaciones de Rabbi Shalom eran tan buenas que esto tenía una finalidad especial de crecimiento espiritual para ellos muy grande. Rabbi Shalom, él sospechó por supuesto, con una sospecha muy evidente, ¿no es cierto? Algo muy probable de que el Mashiach se podía sentir mal con esto. De repente vino alguien a reemplazarlo y ahora le ocupa el lugar, ya está, lo deja fuera. Entonces, el Rabbi Shalom que vivía en Jerusalén viajó a Benebrak. Estamos hablando de épocas en que el viaje a Benebrak duraba de Jerusalén a Benebrak, que eran varias horas. Tenía que viajar a Tel Aviv, de Tel Aviv a Benebrak, podía ser 4 o 5 horas el viaje. Viajó a Benebrak a aconsejarse ¿con quién? Con el Mashgiach de la Yeshivat Ponevich, Rabbi Heskel Levinstein, sé que es la libraja. ¿Qué le dijo Rabbi Heskel? Dijo, no solamente que no te conviene, que no es conveniente fortalecer a los alumnos a cuenta de una herida en el disertante anterior, sino que inclusive, aunque tú sepas con claridad completa que el Mashgiach de la Yeshiva va a seguir disertando sus clases, está prohibido que lo hagas. Así le digo. Directo, directo, terminante. Toda persona tiene que saber que que nosotros somos hijos de Akadosh Baruj Hu, y que así somos cada uno. Cada uno somos como si fuera el hijo único de Hashem. Con Hashem somos el hijo único, pero con todos los demás, que son también todos hijos únicos, somos todos hermanos. Entonces, si nosotros hacemos mal a uno de ellos, no solamente que Hashem se va a enojar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mal a uno de mis hijos, a uno de sus hijos. Yo estoy haciendo mal a mi hermano. Y no solamente mi hermano, sino que un hijo de Hashem. Entonces, tengo que cuidarme mucho de esto. La Gemara en el Tratado de Sanedrín nos cuenta sobre dos Emoraim. Ya dijimos, los Emoraim, Tanaim, Emoraim, los sabios de la Mishnah, los sabios de la Gemara. La Gemara nos cuenta en el Tratado de Sanedrín sobre dos Emoraim que ellos iban a extender el año. ¿Qué es extender el año? Nosotros tenemos los años de 12 meses y cada 2 o 3 años tenemos un año de 13 meses. ¿Cómo, cómo se sabe cuándo hay que extender el año o no? Hoy en día tenemos un almanaque perpetuo que se sabe todo. Esto lo compuso, si no me equivoco, y la saqué. Pero en la época de la Gemara, así como para decretar Rosh Hodesh, había que ir a las montañas en Jerusalén y ver cuando nacía la luna, justo apenas un segundo después de la puesta del sol, era el momento para ver la luna cuando nacía. También había que saber qué año había que hacer 2 meses de Adar. ¿Para qué? Para, para extender el año, y que sea un año de 6 meses, y que no se vayan corriendo los meses. ¿Cuáles eran los puntos en cuestión para decidir si agrego un mes o no? Todo esto se tenía que hacer antes de Rosh Chodesh Nisan, porque si ya entraba Rosh Chodesh Nisan, se terminó. Ya no se puede extender. Esto había que hacerlo en Adar, máximo en Adar. Se podía hacer antes, pero si no, en Adar. Una de las causas era que saber que Pesach tenía que caer en primavera. Como sabemos que está escrito, Jodesh Aviv, el mes de la primavera, entonces Pesach en primavera. Si de repente los meses se están acortando, los años son cortos,
y todavía es invierno. Cuando llegue Pesaj, señal que hay que agregar un mes más. Otro motivo es los Shavuot, tienen que estar las primicias. Si nosotros vemos que los frutos todavía son muy pequeñitos y que no van a terminar de crecer hasta Shavuot, ¿cómo hacemos para traer las primicias? Imposible. Entonces hace falta un mes más para darle tiempo a los frutos a crecer. La tercera causa no me acuerdo, no aparece aquí. Si no me equivoco, tiene que ver con el trigo. El trigo tenía que estar listo para traer el sacrificio del Homer, trigo de la cosecha nueva. Entonces esa podía ser, no recuerdo bien. Las otras dos causas sí las recuerdo, pero esta tercera no, si es la causa o no es. Eso le pido perdón por no investigar, no hubo tiempo para investigar un poco más y saber cuál era la tercera causa, aunque no está escrito aquí, pero a modo de explicación. Bueno, salieron estos 12 Moraim para ver si iban a extender el mes. Y Resh Lakish, uno de los grandes Moraim, Cabruta de Rabí Hanan o Rabí Jonatán, creo que era Rabí Hanan, un segundo. Bueno, después vamos a ver con quién era, porque lo va a ver. Entonces, Resh Lakish, él quería saber cómo se hacía esto, quería aprender, le dio curiosidad, quiere saber cómo se hace. Entonces, él los acompañó estos 12 Moraim. En la mitad del camino, de repente vieron un hombre que estaba sembrando el campo. Y cuánto que ese año era año de Shemitah, entonces se asombró mucho Resh Lakish. Digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona esté en el año de Shemitah, esté sembrando el campo? Y estos 12 moraín, estos pensaron para bien. Es una obligación pensar para bien. ¿Qué dijeron a Rabbi Akiva, a Resh Lakish? Le dijeron, puede ser, nosotros podemos decir que él es un empleado. Él es un empleado y el campo en realidad pertenece a un no yudí. Y a pesar de que está en la tierra de Israel, un no yudí puede trabajar su campo. La prohibición de trabajar el campo es para el yudí. Entonces, si él es empleado del no yudí, el campo es de él, del no yudí. Entonces, ahora él puede tomar empleados para trabajar y él no está haciendo una cosa prohibida. Bien, pasó un tiempo, siguieron camino y otra vez vieron a un hombre trabajando el campo. Y también, ahora este estaba cortando ramas de los viñedos. Y otra vez se preguntó Resh Lakish, ¿cómo puede ser que un judío esté haciendo estas cosas? Y ellos trajeron otra explicación también, pensaron para bien. No entendí cuál es la explicación, que las ramas las usaban para otra cosa, no. El tema de la Shemitah es exclusivamente para comer. Y ellos hablaron de que necesitaban las ramas para otro uso y que esto sí se podía hacer, una cosa que estaba permitido. Tampoco tuve tiempo de averiguar justamente qué era esto, pero em, así justificaron a esa persona que aparentemente estaba pecando. Entonces aquí les dijo, el corazón sabe, como diciendo, uno puede juzgar para bien. El corazón de la persona sabe lo que está haciendo y lo que no está haciendo. A pesar de que ustedes están explicando y están contando esto para bien, pero el corazón siempre conoce la verdad. Y yo veo que acá es posible que ellos estén pasando por la palabra de la Torá. Así pensó Resh Lakish. A pesar de que hay que pensar para bien. Pero vio las cosas demasiado no bien. Finalmente llegaron a destino y Resh Lakish escuchó a estos 12 Moraim que se decía uno al otro. Este señor Resh Lakish nos está molestando. Nos molesta mucho. Demasiado nos molesta. ¿Qué hicieron? Los dos subieron a un
a un techo, a una terraza, y enseguida, cuando subieron, sacaron la escalera. ¿Para qué? Para que Resh Lakish no pueda subir a acompañarlos, no pueda subir detrás de ellos. Cuando vio esto Resh Lakish, él enseguida fue corriendo a ver a Rabí Hanan, que era el gadolador, supuestamente, y le dijo, ¿cómo puede ser que personas que son sospechosas de trabajar en Shemitah y que aprenden méritos para las personas que trabajan en el año de Shemitah sean dignas para extender el año? Enseguida, Rabbi Hanan anuló el envío de estas personas, digamos que los hizo no aptos para eh, extender el año. Y vamos a preguntar, a ver, ¿qué podemos preguntar sobre esto? Dígame, a ustedes si les ocurre, ¿qué podemos preguntar? ¿Hicieron mal estos dos Simoraim en juzgar para bien a las personas que vienen trabajando en Shemitah? ¿Qué les parece a ustedes? Preguntan, no da ayuda. Yo mientras ustedes contestan, yo empiezo a preparar la respuesta. ¿Y qué se preguntó? Hizo una pregunta muy fuerte. Si el motivo por el cual Res Lakish, él eh, anula el trabajo de estas personas porque ellos pensaron para bien sobre otras personas. Vamos a suponer, si Res Lakish vio que no se podía jugar para bien, es una misma jugar para bien, pero Res Lakish entendió que no se podía jugar para bien a estas personas. ¿Por qué no fue de inmediato a Rabbi Hanan a decirle que estas personas no podían hacer un un trabajo para el Bet Din? No podían hacer algo santo, ellos no eran dignos para hacer algo santo. Si ellos vieron que jugaron para bien a alguien que no debían jugar para bien, entonces ¿por qué? Nosotros encontramos en el libro de Hafez Caim, estamos estudiando, Shemirat Alashon, habla sobre este tema de jugar para bien, y nos dice que es una obligación muy grande jugar para bien. Y si se trata de personas sabias, hay que juzgarla para bien cuando todo está inclinado hacia el mal. Y no solamente eso, nos dice que cuando nosotros no entendemos y vemos que todo está para el lado del mal, que podemos decir que no queremos jugar, que estamos en duda, y mejor no jugar. Y de esa manera evitamos jugar para mal. Entonces acá ellos jugaron para bien. ¿Y por qué Reish Lakish, él se pone firme en decir que no puede ser? ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué esperó? ¿Por qué cuando estos dos Emoraim jugaron al primero, que dijeron que era el campo de un no yudí y que él podía ser un empleado y podía trabajar, ¿por qué no fue enseguida a Rabbi Hanan a decirle que los anule? Esta es mi pregunta. No, esta es la pregunta del Rab. La pregunta que yo hice fue otra. Si ellos jugaron para bien, ¿dónde está lo malo? Rabbi Resh Lakish vio que había algo malo, pero si vio que había algo malo, ¿por qué no lo hizo de un principio? ¿Por qué esperó hasta ahora? Esa es la pregunta que hace Rab Levinstein. O el Rab no, la pregunta la hace el Nadav Yudá. La trae Rab Levinstein. Nadie dice nada. Muy bien. Nadie dice nada. Seguimos. Contestó el Nadav Yudá. El hecho de juzgar para bien, seguro que es una misma. Acá en esto no hay nada malo. Juzgar para bien, aunque veamos que esto está muy mal. Pero jugar para bien no está mal. Es nuestra obligación. Es nuestra obligación jugar a todas las personas para bien. Como trae el Pirkei Avot, Abedan et kol Adam lekav sehut. Tienes que juzgar a toda persona para bien. A toda persona. ¿Qué quiere decir a toda persona? A toda persona. Muy bien. Entonces, también cuando la realidad se ve distinta, también estamos obligados. Y sobre esto cuentan sobre el justo Rabí Aarón Roqueach, ese es el libro Ajá, que él vivía en una calle en Tel Aviv.
Y por esa calle, era una calle en el centro de la ciudad, y en Shabbat se escuchaban los ruidos de los carros que pasaban, pasaban por ahí. Hashem nos guarde. Pero Rabbi Aarón, él no aceptaba de ninguna forma reconocer que se trataba de un yudí que estaba profanando el Shabbat. De ninguna forma. Cada vez que pasaba un carro, se escuchaba el ruido, él decía, más alto, más alto. Seguramente hay una parturienta que la están llevando al hospital. Esto decía siempre. Una vez pasó un camión, o sea, un carro muy grande, un camión, no se lo llaman camión, porque en algunos países el camión llaman al autobús. Pero camión, un camión, estos que transportan cargas. Era un semi-trailer que estaba pasando, que hizo un ruido tremendo, pasó bajo la casa del Rab. Y entonces, el Rab también dijo, más alto, están llevando una parturienta al hospital. Le dijeron la gente que estaba en la casa, le dijeron, pero esto es un camión gigantesco. Le dice, ¿cómo no pasó una ambulancia? Esto pasó un camión muy grande. ¿Y qué dijo el Rab? El Rab dijo, bueno, puede ser que el conductor de la ambulancia ahora no tenía a la mano un carro pequeño, y entonces tuvo que llevar a la parturienta, la tuvo que llevar con un carro grande al hospital. Bueno, eso en lo que tiene que ver con juzgar para bien. Pero, por este motivo, Resh Lakish no se apuró y no sospechó de los 12 Moraín sobre el cuidado de la Shemitah. ¿Por qué? Porque es un inicio de juzgar para bien y, por supuesto, ¿qué pensó de los Emoraim? Que ellos siempre juzgaban para bien y esto es una virtud, no es un defecto. En esto no había ninguna cosa mala. Pero en el momento que escuchó que ellos cambiaron la forma de hablar, se olvidaron de juzgar para bien y dijeron, Res Lakish nos molesta. Ahí ellos no están estudiando ningún mérito para ellos. Entonces ahora él está viendo que ellos justificaron la Shemitah, pero a él no lo justifican. ¿Qué les hizo Res Lakish? ¿Qué les hizo? Él quería ver cómo jugaban, cómo hacían. Les dijo que a él le parecía que era demasiado no para jugar para bien. Pero nada más. Es decir, que él los molesta. Él los molesta. A él no lo jugaron para bien. Y se trata de un emorá. No se trata de un hombre que está trabajando el campo. Se trata de un emorá y él lo jugó para mal. Entonces, esto fue lo que le dio la pauta a Res Lakish para decir que, que ellos no eran lo que parecían. Y por eso anular directamente el envío de ellos. Sobre esto, sobre el tema de Res Lakish, que, a ver, que en adabar que fi shesabar tejilá, que la cosa no es como él pensó en un principio. Hay personas que no, hay personas que no, a ver, Anashim elu lo ayu. Estas personas no eran como, o sea, en un principio Resh Lakish pensó que esta persona defendía a todo el mundo, pensaban con mérito a todo el mundo, pero comprobamos que estas personas no son Rabbi Levi Iskak Berdicho. Sobre Rabbi Iskak Levi Berdicho, Rabbi Levi Iskak Berdicho, está escrito que él era, lo llamaban el defensor de Israel. Es conocida la fuerza que él tenía para aprender méritos de cualquier persona. Cualquier persona que estuviera haciendo algo siempre aprendía méritos. Y aunque, salvo que por supuesto no sea algo seguro, que no se puede aprender méritos. Pero esto él lo hacía por todas las personas. Y en el caso de estos 12 Moraín, ¿qué tenemos que decir? Que si ellos justificaban a estas personas que profanaban la Shemitah, era porque ellos también la profanaban. Y la prueba se supo cuando empezaron a hablar mal de Ras Lakish. ¿Qué nos queda a nosotros de todas esas cosas? Nosotros tenemos que buscar
buscar méritos a las personas, no solamente buscar méritos, cuando vemos algo, no jugar para mal. ¿Por qué? Porque si jugamos para mal, Hashem nos va a jugar para mal a nosotros. Entonces, nosotros tenemos primero jugar para bien a todo el mundo, para todos para bien. Segundo, buscar no herir a nadie. Esto es el secreto de Yom Kippurim. Si nosotros queremos que Hashem nos perdone a nosotros, primero nosotros perdonar a todo el mundo, juzgar para bien a todo el mundo. Y con eso vamos a tener un año de bendición. ¿Por qué? Porque como dijimos, la bendición se frena cuando nosotros herimos a otras personas. Entonces, cuidarnos mucho. Y si sabemos que a alguien le hicimos alguna cosa, tratar de conseguir el perdón. Hoy, mañana, el año que viene, cuando sea, pero lo antes posible, para evitar que se nos traiga cosas que después nos podamos arrepentir. Nosotros sabemos que todo lo manda Hashem, todas las cosas las manda Hashem, pero hay cosas que nos las mandamos nosotros mismos. Entonces, eso tenemos que tratar de evitar. Evitar mandar cosas malas a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no nos portamos como corresponde. Entonces, tratar de investigar, tratar de ver, si recordar si le hicimos algo a alguien y tenemos la posibilidad de remediar eso, entonces esto nos va a abrir las puertas de la bendición. Que tengan todos, Gemar, Fatima, todo.